Abrim, Shabbat Shalom, permítame abro el chat por aquí. Saludos Luz, Alejandra, Ángel, Olivia, Andy, Débora, seguidora de Yehoshua, Olivia, Gerardo, Rianzares, Paula, Nancy, Alicia. Bueno, hasta ahí los veo, no alcanzo a ver más de momento. El chat por esta aplicación no funciona igual, me imagino, que como pasa en YouTube, así que ya saben, los saludos son un poco aleatorios conforme vayan apareciendo. Bueno, muy bien, hoy vamos a avanzar a una segunda parte. Yo creo que saldrían tres del capítulo 2. Ya hemos visto justamente una primera, una parte A, que justamente está hablando curiosamente sobre esa revelación, esa plenitud de lo que es Mashiach. Estuvimos hablando justo de esa expresión idiomática en carne y quería justamente empezar por ahí, porque estamos en el 2.5, por ejemplo, que fue el último versículo que leímos la vez pasada. Dice, porque si en la carne estoy ausente, entonces ahí se das cuenta que en carne se está refiriendo en persona, físicamente. Luego dice, yo estoy en espíritu. Claro, no te vas a tomar literalmente eso. ¿En espíritu qué? Que se aparece el espectro de Pablo allí en medio de los discípulos. No. En espíritu significa, bueno, en la misma sintonía, en la misma ánimo, en la misma mentalidad, básicamente, ¿no? Así que ya eso está muy claro. Y es importante porque ahora, a partir del verso 6 en adelante hay todo un bloque prácticamente hasta el versículo 15. No creo que lleguemos hasta allá porque hay muchísimo para ampliar hoy. La verdad es que me quedé sorprendido cómo la palabra, no sé, o sea, lo que quiero decirles es que las veces que transmito, las veces que enseñamos este libro, es impresionante cómo cae el tema de una manera espectacular que ni yo lo hubiera planificado así, hubiera sido imposible. Entonces el versículo 6 ya dice algo extremadamente vigente para el día de hoy, para nuestros tiempos. Dice, de la manera entonces como han recibido al Mashiach Yehoshua el Señor, en él conduzcanse. Mira qué interesante, de la manera. Hos un parelávete. Está diciendo algo muy interesante porque este recibir y este Yehoshua HaMashiach está descrito, como lo vimos en su momento, en esa oda, en ese cántico que está, y grábenselo bien, ahí mismo en Colosenses 1.14 hasta el 20, por ejemplo. Si quieres saber cuál es el Yehoshua que han recibido, tienes que ir allá. En resumen, hemos hablado que Él es el Membra, Él es el Sod, Él es aquel en quien todas las cosas existen, que nada existe fuera de Él, que Él es la máxima revelación de todas las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Acuérdense de esa clase que tiene que estar numerada como capítulo 1, parte C, algo así, más o menos, ¿no? Entonces, esto lo está diciendo porque ahora Pablo pretende llegar justo a tocar el tema de todos los que se están oponiendo a esa revelación, a todo lo que ha dicho antes. Ya lo vamos a descubrir, ¿no? Pues dice, en él conduzcanse, arraigándose y edificándose, sobre edificándose, que esa palabra también creo que hace poco la hemos explicado, sobre edificándose en él y juntándose en la emuná según ustedes han sido instruidos. Esto va de esa posición al lado que tenía Pablo con ellos. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de la palabra parádosis? Y la expliqué, y la diferencia entre tradición y el evangelio, por qué el evangelio no es una tradición, pues justamente va a hablar de esa palabra aquí otra vez. Entonces cuando dice, de la manera que ustedes han sido educados, es porque ellos aprendieron el evangelio directamente de los testigos, directamente de los que habían recibido la autoridad para representar y hablar en el nombre de Yehoshua.
como bien lo estudiamos en la carta a los Gálatas, Pablo, de las primeras cosas que dice, es que el Evangelio no lo recibió de hombres, sino de Dios. ¿Y quién fue el que se le apareció? Yehoshua. Y a él fue el que le dijo Señor. Y a él fue al que dijo, me postro ante él, me doblo de rodillas ante él, etc. Entonces, está evocando lo que ha dicho en el capítulo 1 en ese cántico, y mira lo que dice a continuación. En la Emuná, que según ustedes han sido enseñados, sobreabundando en Eucaristía. Es una palabra interesante, porque la palabra Eucaristía, que sale allá al final del versículo 7, Eucaristía, fíjense ustedes cómo el castellano y la tradición occidental pueden deformar las cosas, porque resulta que Eucaristía viene de charis en griego, que es gracia, y de ahí la Eucaristía se traduce como acción de gracias. Pero resulta que esta palabra la castellanizaron, ahí sale la palabra Eucaristía. Y ya ustedes sabrán, no tengo yo necesidad de explicárselo, qué significa esta palabra en castellano. La Eucaristía oficialmente, si tú le preguntas a cualquiera, no es otra cosa que una misa. Es decir, es el momento específico en el que se come esa hostia y lo que es el vino que dan en esa ceremonia de la Eucaristía. Pero quiero aclarar entonces que esta palabra Eucaristía, de lo que está hablando aquí, cuando ustedes ven el uso de esta palabra en otros sitios, se está refiriendo a la proclamación o confesión, confesión de Dios como Baruch. O sea que esto es lo que llamamos en pocas palabras la brajá. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de la Birkat Hamazon, Birkat Hayayin, etc., la brajá del Kiddush, todas estas palabras que nosotros elevamos cada vez que damos gracias, pero no porque estemos nosotros celebrando ni una santa cena, ni una micro misa, ni nada por el estilo. La Eucaristía, hagamos de cuenta que es un estilo de vida. La brajá es constantemente, como lo dice aquí, sobreabundando en Eucaristía, sobreabundando en la acción de gracias, sobreabundando en la confesión, en el reconocimiento, en la proclamación de que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Eso es la Eucaristía, no es otra cosa, lo que está diciendo aquí. Entonces mira a dónde lo conecta, porque si ha dicho que tenemos que perseverar y sobreabundar en ese reconocimiento de quién es el que nos ha salvado. El verso 8 dice: Blepete metis himas esteo silagogon diates filosofías que kenes apatis. Eso significa, observen, estén muy pendientes, y esto es lo interesante, no sea que nadie a ustedes se les ponga de silagogon. Me gusta el juego de palabras que hace aquí, porque silagogon es aquel que lleva cautivo. Aquí pudiéramos traducir que a ustedes no les aparezca un cautivador por medio de filosofías y de persuasiones vanas, persuasiones vacías. ¿Persuasiones en qué? Sin sentido. Cuando dice aquí vanas, okay, kenes en griego, corresponde a decir sin sentido. Y ahora va a explicar Pablo a qué se refiere. Entonces hay dos palabras: filosofías y apatis. La filosofía, por ejemplo, bueno, ustedes no necesitarán que yo se lo explique, porque todos, sin duda alguna, segurísimo en el colegio conocimos filosofía griega y todo esto. Pero cuando Pablo está hablando aquí de filosofía, se está refiriendo a los que en efecto podrían llegar a persuadir a los creyentes ejerciendo algún tipo de presión. Y esta palabra filosofía, por ejemplo, la utilizó Flavio Josefo
para referirse a todos los grupos o divisiones que había en el pueblo judío. Por ejemplo, si ustedes leen los libros de Flavio Josefo, encontrarán que él le llamó filosofía al fariseísmo, al saduceísmo, a los esenios, a los celotas, ¿ok? Y por eso está diciendo aquí que no venga alguien a cautivarlos. Fíjense que el lenguaje es muy similar al que utilizó en la carta a los Gálatas. ¿Quién los trastornó para que no siguieran a la verdad? Que ahora, empezando por la demostración del poder de Ruach HaKodesh, han terminado cediendo y cautivos, arrastrados por unos prerequisitos que han implantado algunos que vienen con su forma particular de ver las cosas, pero han metido tanta presión en ustedes que ustedes sin darse cuenta han cedido. Por eso acuérdense que Pablo confrontó a Pedro y le dijo: ¿qué es esta hipocresía? ¿Qué es la hipocresía en este caso? Aparentar una cosa que no es. Eso es la hipocresía, muy sencillo. Entonces, ya se acordarán que lo estudiamos en Gálatas, está escrito que cuando venían estos super judíos con toda su indumentaria y toda su pompa, Pedro entonces temblaba y aparentaba que él era judío y quería luego que los gentiles también aparentaran, solo como para quedar bien con ellos. Ya luego cuando se iban, otra vez se relajaban. Entonces Pablo les está diciendo: esto no está bien. Esto no está bien porque está cediendo terreno. Entonces, ¿qué pasa si se vienen para acá? Que vamos a tener que vivir como ellos dicen, para agradarles. Acuérdense que Pablo lo dice en Gálatas: si se tratara de agradar a los hombres, ya yo no sería siervo de Mashiach. Por lo tanto, si se disgustan, pues ya se les pasará. Pero no podemos estar cediendo terreno. Y aquí lo está diciendo claramente, en otras palabras: que no haya un cautivador por medio de filosofías y de persuasiones sin sentido. Y mira, aquí viene la expresión: según las parádosis de los hombres. Aquí está. ¿Se acuerdan que esa palabra la estudiamos aquí, no? Parádosis, ¿se acordarán? Y la estudiamos precisamente en ese momento, separando o distinguiendo que el Evangelio no era una tradición, que a pesar de que la misma palabra significa entregar al lado como compañero, fíjate que aquí está claramente distinguiendo Pablo entre el Evangelio y parádosis de los hombres. Porque entonces te está diciendo que el Evangelio no es de hombres. Y eso ya lo dijo en los Gálatas: no de Dios, no de hombres, sino por Dios he recibido este Evangelio. ¿Ok? Pregunta: a estas alturas se discutía la deidad de Yehoshua. La discusión era si era o no era el Mashiach. Había de todo, pero en este momento concreto el punto es bastante similar a la carta a los Gálatas, es decir, si no te circuncidas no eres salvo. Dicho en otras palabras, si no te conviertes al judaísmo, al fariseísmo, no eres salvo. Porque aquí circuncisión y conversión son la misma cosa. Quiero que quede eso claro, sobre todo para los que o no hayan visto el vídeo de Gálatas o lo hayan visto y se les haya olvidado y no se acuerden ahora, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que esta exigencia de los judaizantes tenía que ver directamente con la conversión y la aceptación del yugo del fariseísmo, de la tradición. Es eso. Entonces por eso está diciendo: según las parádosis de los hombres, según la estigia del cosmos y no según Mashiach. Y aquí viene lo interesante. La palabra que sale allí también la utiliza Pablo en Gálatas. La pronunciación normalmente yo la escribo estigia. Ustedes encontrarán, por ejemplo, estoikeia, por si acaso se le encuentran escrita de esta manera: estoikeia, así, ¿vale? Esta palabra, por ejemplo, fíjense que tuvo sus etapas, porque uno de los primeros que la empezó a utilizar fue Euclides, el famoso matemático experto en geometría, y para él la estigia eran básicamente los elementos fundamentales.
Por ejemplo, para él los elementos fundamentales podían ser los números, que los números sustentan todo. Luego los signos de las operaciones y todo este tema. Pero luego el médico Galeno también utilizó la palabra estigia para referirse a esos, lo que él intuiría lejanamente sin saberlo del todo, las células, porque él hablaba de unos elementos fundamentales del cuerpo. Pero luego me sorprende que esta palabra estigia, ¿saben a qué se usaba también? Nada más y nada menos para hablar del zodiaco. Entonces llama mucho la atención que aquí diga según la estigia del cosmos. Ya hemos hablado de la palabra cosmos, ¿ok? Y no según Mashiach. Porque tal vez no le haya dicho hasta ahora, pero justamente este capítulo se destaca porque habla fronteramente en contra de los que hoy pudiéramos decir cabalistas. Porque en la carta de los Gálatas hagamos de cuenta que la persuasión venía por lo que ya dije, de la presión para volverte judío, que está pasando hoy. Hoy en día más de uno ustedes le escucharán que es necesario someterse al Sanedrín, que es necesario recibir la autoridad de los judíos porque ellos son los hermanos mayores y cosas por el estilo, aunque no crean en Yehoshua. Cuidado, cuidado porque eso está en contra de lo que estamos hablando aquí. No te tienes que someter a ese tipo de autoridad, que no son según Mashiach. Y acuérdese algo muy importante, ya lo dijo Pablo en Romanos, y aquí tenemos un estudio de Romanos, está en el canal. No hay autoridad si no está del lado de Mashiach. No hay autoridad si no está del lado de Mashiach. Eso es muy importante, porque yo he llegado a escuchar que han dicho, y tengo que decirlo de frente, que no es necesario creer en Yehoshua para ejercer funciones. Cuidado con eso, porque es que no tiene ningún sentido. Ya lo está diciendo aquí, no hay autoridad si no está del lado de Mashiach. ¿Qué autoridad van a tener? Si están en contra de él, están negando al autor de la vida, ¿cómo van a tener autoridad? Es que es absurdo, ¿sabes? Y aquí está diciendo entonces que hay unos elementos, y cuando he mencionado el zodiaco, es porque ustedes sabrán que en la Cábala, por ejemplo, existen las famosas 10 sefirot, y existen los niveles de la sefirot, y luego viene todo el tema de los mensajeros del cielo, de los ángeles, y luego vienen los heijalot, y luego viene toda una estructura de los supuestos elementos del universo. ¿Y sabes dónde termina esto? Básicamente, para que lo sepan, los elementos, la estigia de la Kabbalah, en últimas, es el famoso alfabeto hebreo. Y lo voy a repetir, aunque ya lo he hecho muchas veces. Estas letras cuadradas que ustedes conocen como alfabeto hebreo, estas letras no son hebreas. No son hebreas, lo estoy diciendo clarísimo. ¿Okay? Estas son letras arameas. La lengua hebrea originalmente se escribió con este otro tipo de letras que por decisión del judaísmo en su momento decidieron fue cambiarlas. Pasaron de aquí a acá. ¿Qué pasa? Que la Kabbalah no tendría sentido si se usasen estas letras. ¿Ok? Porque la Kabbalah vive de explotar estas letras. Les da la vuelta. Por ejemplo, algunos de ustedes encontrarán alguna explicación que la Yud la Aleph es una unión de dos Yud y la Vav, y entonces el cielo y la tierra, y todo un montón de filosofía y persuasión sin sentido basada en las letras. Miren, yo hace años, cuando todo esto empezaba, llegué a tener en mis manos un libro que decía textualmente que Mashiach hacía los milagros porque él conocía la combinación correcta de las letras del alfabeto. Insinuando además con esto, con cierto morbo o amarillismo, de que si tú podías llegar a conocer
la combinación de las letras, tú también podrías hacer milagros. Y ojo, ya ni siquiera dependiendo de la subordinación a Yehoshua, sino de conocer los famosos códigos de las letras. Y por eso también ustedes averiguarán que los cabalistas hablan de los 72 nombres de Dios, que no son ningunos nombres, son combinaciones de tres letras. Tres letras, no hay otra cosa. Y esas tres letras no tienen ningún significado, ninguno. Vamos, que hay algunos nombres de estos, por ejemplo, que son tres yuds, así. Otros son, por ejemplo, Kaf, Beit, Taf y cosas por el estilo. Y esta gente, y los conozco de cerca, se los digo que los conozco de cerca, pueden llegar ustedes a escucharlos susurrando estas letras porque se combinan esas letras con los ángeles y con los signos del zodiaco. Y según ellos, con eso pueden operar las palancas del universo y hacer que las cosas les vayan bien. Entonces es como tirar un poco las barajas y a ver qué hora es la propicia y si la letra está en sintonía con el planeta y todo lo demás. Y ellos viven convencidísimos que eso es de Dios. Quítale las letras cuadradas a la Kabbalah y ya no hay Kabbalah. Se los digo. Todo eso está pendiente o soportado en un nada. O sea, es una miniatura en lo que todo lo demás flota. Un pivote súper pequeñito. Entonces, por eso aquí está hablando de la estigia del cosmos. ¿Ok? Y no según Mashiach. Quiero recalcar esto porque según Mashiach significa que toda la revelación, pues lo hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que Él es el fundamento, Él es la piedra, sobre Él luego están los apóstoles y profetas, y luego entonces por encima cada quien mira cómo sobreedifica. ¿Ok? Y efectivamente, como dice Alejandra, efectivamente hay que recordarlo, también el que no está con Yehoshua está contra Él. Porque lo dije la vez pasada, ¿no? El que no está contra nosotros, por nosotros es. Pero el que está contra Mashiach, el que no está con Mashiach, está contra él. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque fíjense ustedes, inclusive dentro del ecosistema mesiánico, todavía se alcanza a palpar algunos discursos que se extraen de la Kabbalah. ¿Ok? Por ejemplo, lo tengo que decir. Y no lo estoy diciendo en contra de nadie específicamente, es una información objetiva. Pronto vendrá Pesaj y a más de uno todavía se le escucha mencionar Gesed, la sefirá de Gesed con la sefirá de Geburá en el conteo del Homer. Día 1, y ustedes verán que ponen ahí Netzach, Sod, pondrán Geburah, Tiferet y cosas por el estilo. Eso es Kabbalah. Eso viene de este tema de la Sefirot. La Torah no te dice nada respecto de eso. ¿Me explico? Pero para que sepan cómo puede ser tan persuasivo y tan sutil que a la gente le parece bonito. Y te ponen todo un discurso filosófico, ético, que por eso es que entra, por eso es que gusta, porque suena bonito, ¿no? Así, la Geburá con el Gesed, mira cómo se combina la fuerza con la piedad y no sé qué. Y estás profiriendo cuestiones cabalísticas que luego se van a servir de fundamento para que entre en la Sefirot, para que entre el árbol de la Sefirot, para que entre luego otras potestades y otro tipo de cosas. Entonces estas cuestiones valen más mejor no recibirlas, no repetirlas si no sabes exactamente de qué va. ¿Vale? Bien, entonces dice el verso 9, porque en él habita, y aquí viene lo tremendo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Por qué dice eso? Aparte de lo que representa ser una gran revelación de Yehoshua, ¿no? Que esto es uno de mis versos favoritos y esto es uno de los versículos que a los que niegan su deidad lo esquivan y lo evaden y no lo explican nunca, ¿sabes? No les da para explicarlo.
Pero ¿sabes por qué está diciendo esto? Porque precisamente uno de los artilugios que tenían los judaizantes es mostrarte que hay un conocimiento independiente, aparte, como ya lo dije, puedes obtener poder, milagros, sin depender de Yehoshua. Ya lo dije, ahora lo estoy repitiendo, porque lo está mencionando aquí. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Si toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Yehoshua, significa que no queda nada de la deidad por fuera. Como para que te pienses, o alguno pueda pensar, que es que, bueno, yo me conecto a Dios por otro lado. Mira, aquí hay una pizca de sabiduría divina en el Yin Yang, por ejemplo, o en la filosofía tal, o en la otra filosofía, porque es que, como dijo un famoso cabalista que se autoproclama cabalista, que se la pasa ganando dinero hablando de Yehoshua y no cree en Yehoshua, ustedes saben cuál es ese señor, el MS, y resulta que él dice que Dios no puede caber en un solo libro, que eso es demasiado arrogante y pretencioso, a veces usa otros adjetivos, a veces habla de ingenuo o de lo que sea, y que Dios no puede caber en un solo libro, que por lo tanto puedes encontrar a Dios en el Islam, en el Corán y en un libro de la India y en cualquier cosa. Pues el Evangelio, permítame recordarlo, es absolutamente excluyente e incompatible con cualquier otra literatura. No puedes pretender congraciarte ni tomar un discurso que suene neutral, porque sí o sí vas a tener que llegar al punto de decir necesitas salvación y la salvación solo está si crees en Yehoshua. ¿Qué es lo lamentable que el enemigo logró hacer en la historia? Llevar esta verdad, que es una verdad absoluta teológica, a las armas y a la violencia. Porque entonces el catolicismo en su momento, ya saben, en la Inquisición, tema cruzadas y todo, quiso imponer además, quiso imponer la creencia en Yehoshua como si fuera eso por imposición, como si fuera a punta de torturas o de amenazas o de manipulaciones que ya la persona iba a creer. Esto es un milagro. El mayor milagro, ya lo he dicho muchas veces, es la circuncisión del corazón del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí está diciendo no hay forma de conectar por fuera. No hay fuera. Por eso ya lo dijo también Hashem. Yo soy Hashem, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Acuérdense, y quiero recordar ahora, porque viene bastante bien recordarlo, que alguna vez he explicado que hay tres palabras que en castellano traducen Dios, y esto es lo que algunos confunde. Acuérdense de la palabra El, luego hablamos de la palabra Eloah, y luego hablamos de la palabra Elohim. Entonces, Él, como lo mencioné hace poco en el estudio de Isaías, es un poder. Es un poder, ¿se acuerdan que lo expliqué, no? El poder de Dios para salvar, el poder de Dios para juzgar, el poder de Dios. Así como he dicho muchas veces que cada atributo tiene su ruach, podemos decir entonces que cada atributo tiene su él. Es ese poder inmanente y natural de cada uno de estos atributos. Luego el loach es el nombre típico para referirse al Dios único, al único creador y eterno. Este si pudiéramos poner Dios con D mayúscula, no tendríamos mucho problema. Y luego Elohim, que ya también lo he explicado muchas veces, que este es el atributo del amor incondicional. El atributo del amor incondicional que se conectará con la vida, con la salud, con el bienestar, con todo esto. Pudiéramos decir entonces que Elohim tiene su él y tiene su ruach, ¿ok? Tiene su ruach, que es su propia motivación, aquello que le lleva a actuar, y tiene su poder para ejecutar las cosas, que sería su él. Está claro, ¿no? En este sentido. Entonces, nos va a servir tener esto presente porque no hay forma de que los poderes de Dios se pesquen con anzuelo y no por medio de Yehoshua. Por eso lo dijo, recibiréis poder de lo alto.
un El de lo alto, cuando venga sobre vosotros Ruach HaKodesh, por ejemplo, para hacer el ejercicio ahora, ¿no? ¿Qué dice? Que en él habita toda esa plenitud, y dice el verso 10, y vosotros estáis en él, pepleromeni. Pepleromeni significa relleno, rebosante. Significa no necesitas dejarte persuadir, ni dejarte cautivar por el discurso que sea, haciéndote pensar que hay un atajo. Mire, les voy a decir una cosa. Hay un señor en YouTube que dice que es rabino. Yo la verdad no voy a decir nada. Dice que es rabino. Pero sabes que me ha decepcionado inclusive lo bajo que ha caído. Yo pensé que estaba más alto, sinceramente. Porque entonces sus últimos vídeos son fórmula para no sé qué, para que te vaya bien. Fórmula para sanar. Fórmula para... ¿Y sabes qué es eso? Es aprovecharse de las necesidades urgentes de la gente. Y es aquí donde viene la esencia de lo que Pablo está diciendo y de lo que estudiamos en Isaías. ¿Se acuerdan la semana pasada? Terminé diciendo en el estudio, me acuerdo, que no se nos pase que ante la mayor tribulación que venga, primero Dios. No nos perdamos buscando soluciones o alternativas. Oye, primero hay que acudir a nuestro amigo fiel, a nuestro amigo y Señor, nuestro Dios, que es el único que tiene el poder para calmar todas las cosas. ¿Me explico? Eso lo dije en Isaías, pues aquí lo está diciendo igual. Porque fíjense ustedes, por ahí se cuela toda esta filosofía y toda esta persuasión y toda esta fascinación. Entonces, todos nosotros en algún momento vamos a tener necesidades de toda índole, que si enfermedad, que si el dinero, que la situación, que la desesperación, que el otro. Entonces, no vayas tú a caer en un vídeo, en una comparativa, un discurso, una conferencia, que venga a decirte, mira, te tengo la fórmula para, ¿sabes? Te tengo la fórmula y todo ahora es fórmula. Todo ahora es fórmula, ¿sabes? Parecen mantras. Si tú lo pones en la perspectiva correcta, es que básicamente parecen budistas o hinduistas diciéndote mantras. No hagas esto, no hagas lo otro, etcétera, porque así vas a canalizar el poder, etcétera. Y fíjense ustedes que esta semana en el trabajo, cuando compartía con los estudiantes, les decía, está escrito que cuando andes en el camino que Dios te está ordenando, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Lo que hay que hacer es tener paciencia. O sea, paciencia, pero evidentemente revisarte tú. Revisarte, ¿no? Si estás dentro de la emuná. Acuérdense que eso lo dice también Pablo a los Corintios. Examinaos cada uno de vosotros si estáis en la emuná. Si es que de pronto tienes algún pie por fuera, alguna mano por fuera, bueno, corrígelo. Corrige eso, que en esa corrección y en esa redirección de la vida y en ese someterte y humillarte bajo la poderosa mano de Hashem, con una pizca de paciencia, verás cómo viene la bendición y te persigue y te alcanza. No podrás ni siquiera huir, para que veas tú. Pero ojo, esto no es un chasquido de dedos, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, a veces no somos conscientes cómo el medio cultural y sociológico nos modifica, nos moldea. Estamos en la era de la digitalización y somos instantáneos. Mensajería instantánea, buscador instantáneo, entregas instantáneas de todo. Todo lo queremos ya, inmediatamente. Y si no lo tenemos tan pronto como nos lo imaginamos, entonces ya nos decepcionamos y empezamos a buscar otras opciones. Empezamos a buscar otras posibilidades, a ver, y lo peor es que en esas búsquedas se nos olvida primero Dios. Que eso es lo curioso, es lo intrigante. Me llama mucho la atención en qué momento se nos sale Dios de la perspectiva. ¿Me explico? Y empezamos a buscar opciones. Esto, lo otro y lo otro. Oye, ni siquiera has pedido a Dios. Preséntalo y luego gestiona si eso, ¿no?
Hay que presentarlo ante Dios. Entonces está diciendo, vosotros estáis rellenos, pepleromeni, atiborrados. No hay lugar a que se meta ahí una aguja, una paja, que mira que hay un espacio. No, llenos, rellenos, desbordantes. Y dice, el cual él es la cabeza de todo, argis y exusía. Voy a escribir estas dos palabras, argis y exusía. ¿Por qué? Estas dos palabras luego volverán a aparecer. Argis y exusía, normalmente los traducirán como autoridades y esta sería traducida como autoridad, normalmente, o potestad, por ejemplo. Y esta palabra, argis, viene de como de jefatura, viene de jefe, de argí, el que está arriba como arquitecto, el que está por encima del que construye, ¿ok? De ahí viene la palabra también los que son líderes en la política, etcétera, ¿no? Entonces son argis y exusía, jefes y potestades. Los argis, eso también lo estudiamos en Efesios, ¿se acuerdan? Que vimos todo un vocabulario, lo pueden repasar también. Pero aquí está diciendo que él es cabeza. Precisamente la palabra hebrea rosh se utiliza, voy a escribirla también en las letras antiguas, esta palabra se utiliza para decir que eres el jefe de todo. Por ejemplo, el que dirige una yeshiva se llama Rosh Yeshiva, para que quede claro. O sea, que es como si fuera el decano, el director, el que está por encima. La autoridad máxima es el Rosh. Y a veces también en algunas sinagogas se utiliza esta expresión, el Rosh de la sinagoga. Por ejemplo, en la época del Talmud, a los que lideraban las comunidades como una organización más o menos piramidal, se llamaba Reishei Galbatá, los cabeza de la diáspora. Reishei Galbatá. Fíjense usted en arameo, ¿no? Entonces aquí está diciendo que si alguno se ha pensado, pudiéramos inclusive decir que él podría ser el equivalente griego de un argis, por ejemplo. Entonces está diciendo, ¿tú crees que hay poderes en la naturaleza? ¿Tú crees que el planeta te influye? ¿O la galaxia? ¿O el cometa que pasó? ¿O un eclipse? No. El poder es de Dios. Ya lo dice un salmo. Una vez ha hablado Dios, dos veces lo he escuchado. Que el poder es de Dios. Nunca puedes tú concederle poder a algo independiente de Mashiach. No, no existe. Por muy persuasivo que parezca, no existe. Que alguien diga es que a mí me funcionó, que a mí me fue bien, pues no. Se acordarán que en uno de los estudios que hicimos aquí, no me acuerdo, creo que fue los Salmos o una Haftará, algo así, que estudiamos ese texto, creo que fue en las 613 mitzvot, que decía Lotidrosh Shlomam, no investigarás el shalom de ellos. A ti no te lo ha concedido Hashem tu Dios. Si a él dice que la Kabbalah le funciona, si él dice que esta cosa le funciona, a ti no te interesa. Porque eso no procede de Mashiach. No procede. Clarísimo. Y entonces sigue diciendo que él es la cabeza de todo arjí y exusía, en el cual, y aquí viene algo muy profundo, oportuno, pero vamos, oportunísimo para el contexto, para la sazón, viene la fiesta de Pesaj. El Shabbat pasado también hablamos de Pesaj, pero mira qué bonito esta frase, y se conecta con todo lo que ha dicho anteriormente, en el cual también ustedes han sido circuncidados con circuncisión no hecha de manos. En griego dice agiropoito. Es una palabra como a de negativo, giros que es mano y poito que es hecho. Agiropoito es una palabra que Pablo se ha inventado. ¿Sabes? Dice en el cual también, ¿por qué? Porque ya lo he dicho antes, si no circuncidáis no sois salvos.
Si no te circuncidas, o sea, si no te conviertes al judaísmo, si no aceptas la autoridad de los rabinos, que entre comillas de bendita memoria, como dicen ellos, que son los que han estado, los mayores, no eres salvo o no estás completo. Cuidado, aquí está respondiendo el Evangelio, no lo estoy diciendo yo. Yo solamente estoy leyendo. Y ustedes están leyendo conmigo. No estoy cambiando ni siquiera ninguna palabra. No hay autoridad si no está del lado de Mashiach. Y aquí te está diciendo que ya en él estás completo, que estás rellenísimo, que en él habita toda la plenitud y que además ya has sido circuncidado. Si alguien te viene a pedir, ¿dónde está tu circuncisión? Dice, ya yo he estado circuncidado también con una circuncisión no hecha de manos. No se dejen sentir o hacer sentir menos, de menos categoría, porque de pronto no se han circuncidado en la carne. Porque aquí viene algo interesante. En una circuncisión no hecha de manos, y aquí mira lo que consiste. Mira lo que consiste esto. La circuncisión no hecha de mano, la circuncisión, así dice, no hecha de manos, todo junto, ¿ok? Significa, y aquí lo dice, significa el echar fuera al cuerpo de la carne de pecado, ¿ok? Significa echar fuera el cuerpo de la, y aquí hay una interpolación porque si yo lo leo tal cual como está, dice el cuerpo de la carne. Fíjense ustedes la expresión de la carne. Aquí carne, ¿qué es? Aquí no significa lo mismo que hemos leído en otros textos, en el versículo 5. Aquí el cuerpo de la carne, aquí la carne es el pecado. ¿Ok? Entonces, la circuncisión, repito, no hecha de mano, significa que ha recibido un poder de lo alto para echar fuera el cuerpo de la carne, como por decir el cuerpo del delito. Para echar fuera significa, en este caso, que ese dominio que tenía el pecado en la carne ya no domina tu vida. Ya se le ha quitado esa potestad. ¿Ok? Se le ha quitado. Ahora estás tú y yo, estamos en una especie de juego justo. Porque es que en tanto que estábamos en la carne, como lo dice en Efesios, había y nacemos todos con impulsos, con pasiones, con distorsiones, con cualquier cantidad de cosas con que venimos al mundo y a veces ni lo sabemos. Y claro, te enfrentabas con unos códigos de ética y de moral a los cuales tú no eras capaz de responder. Y luego, si te plantaban la Torá, pues claro, sentías que fracasabas porque no llegabas. Supongamos que la Torá dice no robar, pues tú robabas. ¿Por qué? Porque hay pecado en ti y la Torá no podía desarraigar de ti la potestad que tenía el pecado. Ese pecado no como cosa espiritual, repito, sino como condición pecaminosa humana. La Torá solo podía decir robar es malo, pero no tenía el poder contra los apetitos de la carne. ¿Eso qué representaba? Que se necesitaba clamar y rogar a Dios para que nos pusiese en ventaja ante esa semejante situación. Ustedes, por ejemplo, como una vez lo expliqué, no se imaginan que cuando un israelita pecaba y le tocaba llevar un sacrificio y luego otro y luego otro, al final no terminaría diciendo, Dios, ¿no será mejor no traer ningún sacrificio? ¿Por qué no me ayudas a no pecar? Porque este pecado sale caro y sale tedioso y sale complicado, me quita tiempo, me consume los recursos, me pone en problemas, me hace pasar vergüenza. Yo necesito arreglar esto. Entonces, no sé, algunos se piensan que los israelitas iban súper felices a hacer sacrificios. No, hombre, es que tenía que ser
Una situación que a la primera ya te tenía que confrontar y ponerte de rodillas. Y eso es lo que está diciendo aquí. La circuncisión que no es hecha de mano corresponde a que ha recibido poder para echar fuera el cuerpo del pecado, y dice que eso es la circuncisión de Mashiach. La circuncisión de Mashiach. Ahora les quiero poner este texto en perspectiva. Vamos a leer Deuteronomio 36. Es un texto que algunos ya seguro lo saben de memoria. Y habrá otro luego que también vamos a citar. Pero vamos a Deuteronomio y hagamos un razonamiento absolutamente sencillo. Mira lo que dice el versículo 6. Circuncidará Hashem tu Elohim tu corazón y el corazón de tu semilla por amor a Hashem tu Elohim, o sea, por amor de sí mismo, para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, para que vivas. Ojo, para que vivas. Interesante. Entonces, si en Deuteronomio está diciendo que Hashem era el que iba a circuncidar el corazón para que ya no tuvieras que andar recibiendo reprensiones, kelalot, que traducen maldiciones, pero ya saben, son debilitamientos, expulsiones, que serás cortado del pueblo, todas estas cosas que lo dice a continuación. ¿Qué dice el verso siguiente? El 7. Benatan Hashem Elohecha et kol ha'alot ha'ele al oiveicha ve'al son'eicha asher redafuja. Dice, y pondrá Hashem tu Elohim todas estas alot. Alot. No sé cuántos hayan visto esa parashá cuando expliqué la palabra Alá, que no tiene nada que ver con el nombre Allah en árabe, por si acaso. Explicaba que esta palabra Alá es, en hebreo, representa todas las consecuencias de haber sido excluido de una brit. Todas las consecuencias, pérdidas, si se puede decir, también, de haber salido de una brit. Brit, que algunos lo quieren traducir como pacto, pero no es pacto. Brit es un testamento, un amparo. Todavía yo escucho que en nuestro ecosistema mesiánico muchos siguen diciendo nuevo pacto, pacto renovado. Bueno, ojalá algún día lleguen a comprender que es más correcto decir testamento que pacto. Porque un pacto es entre dos, que están en iguales condiciones o se pueden beneficiar mutuamente el uno al otro. Pero aquí Dios no está haciendo pacto con nosotros. Él está incluyéndonos en su testamento. Es que Él no necesita nada de nosotros. ¿Qué le podemos dar que Él no haya hecho y creado? ¿Acaso, como dice Pablo a los colosenses más adelante, ¿qué tienes que no haya, a los corintios, perdón, qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿por qué actúas como si no lo hubieras recibido? Si todo lo que Dios, todo lo que tú y yo le podemos dar a Dios, que ya nos lo ha dado primero. Entonces, ¿qué pacto? Yo me acuerdo que esto se hizo súper famoso, ¿no? Dios de pacto, pacta con Dios. Lo que hace un poco la desinformación, con la mejor de las intenciones, pero se oye fatal. Brit es testamento. Todo el que ha sido llamado a ser parte de la Brit, y porque se le va la imaginación y la ambición y muchas cosas, se termina saliendo en un momento específico, no es que Dios al fin y al cabo, si ya lo metió, luego lo va a sacar. Que si Dios lo ha metido, pues ya estará y lo traerá a rastras si fuera el caso. Pero somos nosotros los que nos ponemos muy creativos y nos permitimos explorar otras alternativas. Y Dios dice, ya hablaremos de esto, ya verás. Entonces, todas las consecuencias o pérdidas de haber salido, aunque sea por un momento, de la Brit, se llama Alá. Y esta palabra la vamos a necesitar para un verso que viene más adelante. Por eso me detuve a explicarla. Está allí. Entonces fíjate qué interesante, porque en Deuteronomio te está diciendo, si tú lees el versículo 1, mira lo que ha dicho antes, el 31.
והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, y si sucederá que cuando vengan sobre ti o contra ti todas estas cosas, la braja, pero luego la קללה, que yo pondré delante de ti, והשבותה את לבבך וכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה, y entonces volverás a tu corazón en todos los goyim, en medio de los goyim donde te había empujado Hashem tu Elohim, Beshabatat Hashem Eloheja, y vuelvas hasta Hashem tu Elohim, Beshamatá bekolo, y escuche su voz, que Jol Asher Anochim Etzarcha Hayom, conforme a todo lo que yo te estoy ordenando hoy, Atau Baneja, tú y tus hijos, Bejol Evaveja, Bejol Nafsheja, con todo tu corazón, con todo tu ser, Beshav Hashem Eloheja et Shebutcha, volverá Hashem, o sea, hará volver Hashem, tu Elohim, tu cautividad y te prodigará ese amor incondicional, el Rahamim, o sea que Él establecerá ese vínculo. Pero entonces, para que ese vínculo perfecto, que es el amor, sea efectivo, dice luego, entonces circuncidará Hashem, tu Dios, tu corazón. Porque si no lo circuncida, es decir, si no te quita o te da el poder para echar fuera el cuerpo de la carne, es que vas a seguir en el mismo círculo vicioso. Vas a volver a pecar, otra vez te voy a tener que reprender, otra vez expulsado y así por toda la vida. Eso no tiene sentido. Eso llegaría un tiempo que Dios conocía que iba a decir, ya está bueno. Ya van 2 cautividades, ya cuántas más. Que esto no es para andar haciendo repeticiones. Y fíjate qué interesante, ¿no? Entonces está diciendo que esa es la circuncisión de Mashiach. Pregunta muy fácil. Si en Deuteronomio dice que Hashem hará la circuncisión del corazón, y acá dice que esta es la circuncisión de Yehoshua, ¿quién es Yehoshua? Es Hashem. Es el mismo. ¿Me explico? El mismo que prometió allá es el que lo está haciendo aquí. Esta circuncisión no está haciéndola por medio de Yehoshua, a través de Yehoshua, no. Es la circuncisión de Yehoshua. Y fíjate que el castellano es un poco raro, ¿no? Porque si digo la circuncisión de Yehoshua, pareciera que es la que se hizo él. Y no ese es el sentido. La circuncisión de Yehoshua es la que él hace, la que solo él puede hacer. Nadie entonces, repito, como más adelante lo dirá. Si ustedes siguen leyendo el resto del capítulo 2, al final Pablo lo dirá claro. Los rudimentos y las tradiciones de los hombres dicen no comas, no bebas, no toque. Dice, estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, enduro o disciplina dura del cuerpo, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Ya te puedes tú encerrar todo el día a leer un sidur y hacer todas las oraciones y todo. Es que el pecado, si no te lo ha quitado Mashiach de encima, es que no vas a poder con él. En el largo plazo terminarás cayendo mal, porque es que no tiene. Es que a veces la gente deja de pensar, si la Torá, que es la Torá, que es palabra de Dios, dice Pablo, no tiene poder sobre la debilidad de la carne, ¿qué te piensas que va a ser un rezo, un ritual o una receta o una fórmula de qué cosas? No va a ser nada, mucho menos. Pero a la gente le gusta pensar que sí. Y esto es como en el mundo espiritual, esto pudiéramos categorizarlo como un efecto placebo espiritual. Porque entonces la gente quiere creer que sí. Y le pasa medio alguna cosa positiva, mira, eso fue por lo que hice. ¿Sabe? Y todo se lo comienza a atribuir. Cuando eso empieza a pasar, estamos en una situación alarmante de oscuridad. Porque entonces ya empezamos a atribuirle el poder a las cosas. Y en ese sentido sí tenía razón Maimónides cuando decía que la idolatría empezaba cuando tú le empiezas a otorgar poder a las cosas creadas y no al creador. Así que mucho cuidado porque el YouTube ahora está lleno de eso. Yo personalmente he visto como 4 canales distintos con todo este tipo de títulos.
secreto para tal cosa, fórmula para tal cosa, haz esto para tal cosa. Ya. El colmo es que alguien que sea creyente en Yehoshua ande, me perdona la palabra, tragando esas cosas. Porque es como tragar agua sucia. Permítame ser descriptivo. Y si así como está escrito que de una misma boca o fuente no puede salir agua limpia y agua turbia, pues en la misma boca no pueden entrar las dos cosas. No puede entrar el Evangelio y luego cosas cabalísticas o cosas de otro tipo de sabiduría de gente que niega a Yehoshua. ¿Me explico? Cuidado, no puede ser. Y entonces, mira para terminarlo como lo dice. Sintafentisafto en tu bautismo, ustedes están siendo sepultados junto con él en la tvilá, en la inmersión, en hoque sinergerte diatis pistios, dice, en el cual también así ustedes son levantados por medio de la emuná, o sea, es decir, de acuerdo a las promesas que están escritas en la Torá, por la emuná del poder de él que le levantó a él de los muertos, del él que le levantó a él de los muertos. Claro, aquí cuando la gente dice de Dios que le levantó el de los muertos, inevitablemente se le hace una dicotomía. Entonces dice, ah, mira, que aquí dice que Dios lo levantó. Y yo me acuerdo que hasta cuando estuve en el Facebook, ese era uno de los supuestos argumentos que se utilizaban. ¿Quién resucitó a Jesús? Y ponía un montón de versículos allí, en español. Claro, entonces leído así, aquí dice, Dios le levantó a los muertos. A ver, Él, el poder que le levantó a él entre los muertos. ¿Cuál es el poder? De una vida indestructible. No es otra persona que sea Dios que está levantando a este Dios. Es más, a mí me sorprende, por ejemplo, que estas personas, con todo el respeto que se merezcan, no razonan lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 1. Fastidiado, ¿no? Y mira lo que dice aquí, Hebreos 1:8. Tu trono, oh Dios, y está hablando de el Hijo. Entonces imagínate qué tipo de Dios es este que necesita ser resucitado por otro. Y aquí está diciendo, tu trono, oh Dios. Y lo dice clarísimo, el versículo 8. Es de Leolam Baed, el cetro de iniquidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, un Dios ungiendo a otro Dios. ¿Sí o no? Porque si vamos a usar literalidad, ahí pone un Dios ungiendo a otro Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo, tu trono Dios. No lo pueden explicar. Es que no saben. Pero claro, como conviene algunos versículos que pone Dios resucitó a Jesús, Dios resucitó a Jesús, ya, sí, mira, aquí lo pone, entonces sí hay dos. Y luego el colmo, que entonces el Dios Padre es mayor y Jesús es como un enviado que ya le dicen a veces divino como por quedar bien, pero luego no termina de quedar claro cuál es su posición, porque se sonrojan y les da tabú decir que es Dios Hashem, específicamente. ¿Me explico? Entonces fíjate que ese poder, ese Él que le levantó a Él de entre los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros. Es el mismo poder de una vida indestructible, es el poder del amor, es el poder de la fidelidad, es el poder por el cual podemos echar de nosotros el cuerpo de la carne. Ese poder nunca lo va a dar ningún ejercicio cabalístico, ningún mantra, ningún rezo, ni ningún rito. Este poder es de lo alto. El Evangelio es poder para salvación. En él estamos rellenos, completos, medida apretada y rebosante. No cabe espacio para ningún otro tipo de filosofía y de persuasión, por muy admirable que parezca, por muy rebuscada que parezca. Así que bueno, Javerim, con esto entonces quiero dejarlo allí, porque la próxima seguiremos hablando. Espero que estas palabras que estamos anotando hoy ustedes las tengan allí en algún vocabulario, en sus cuadernos o lo que sea, en sus propias Biblias,
y ya se darán cuenta cómo todo se seguirá engranando solo en el resto del capítulo. Espero entonces que haya sido claro, que haya sido comprensible todo esto y de edificación sobre todo. Nos vemos mañana con la ayuda de Hashem. Desde ahora, Shabbat Shalom en Yehoshua HaMashiach, nuestro Dios y Señor.